Me presento. El título de la charla es Grafeno, el material del futuro ya está aquí. Vamos a ver un poco, vamos a hablar bastante de esto de la parte de ya está aquí. Mi nombre es Esteban Piccinini, soy doctor en química de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente trabajo en el Instituto de Investigaciones Físico-Químicas, Teóricas y Aplicadas, en el laboratorio, en el grupo de investigación, laboratorio de materia blanda. Y este instituto depende de CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata. Durante mi doctorado hice una estadía de 12 meses en el Instituto Tecnológico de Austria, donde adquirí bastante conocimiento de semiconductores y en particular del grafeno, en un grupo de investigación de Austria, que ellos son pioneros en esta temática. Además, soy cofundador de la empresa de base tecnológica G-Sense Biotech. Así que arrancamos. Bueno, ¿qué es el grafeno? Básicamente el grafeno es un material que está compuesto por átomos de carbono unidos covalentemente entre sí, de espesor atómico, o sea, el espesor de estas láminas es el espesor de un átomo de carbono, y cada átomo de carbono está unido a otros tres átomos de carbono, como se ve acá en este esquema, por enlaces covalentes, mediante orbitales sp2, y además cada átomo de carbono tiene un electrón en un orbital p que está deslocalizado, estos electrones, a lo largo de toda la lámina de grafeno. Esos electrones en los orbitales p son los que le otorgan a este material las propiedades tan interesantes ópticas como electrónicas. Este material fue aislado y estudiado por primera vez por los científicos Novoselov y Game en el 2004, y por sus descubrimientos en el 2010 les otorgaron el Premio Nobel de Física, bueno, en parte por poder aislarlo, este material, y por las propiedades que ellos demostraron que este material tiene. Y en particular hay ciertas propiedades muy interesantes que quiero destacar y vamos a estar hablando a lo largo de la presentación. Por un lado, el transporte de carga de grafeno o la conductividad eléctrica de grafeno es bastante más alta que en el silicio, eh, entre 10 a 100 veces más, dependiendo frente a qué tipo de silicio se lo compara. Por otro lado, la resistencia mecánica del grafeno es 5 veces más que la del acero, lo cual hace que las propiedades mecánicas de este material sean impresionantes. Y por otra parte, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica es realmente muy alta, incluso más alta que algunos materiales metálicos. Entonces, bueno, acá tenemos el grafeno, ¿sí? Y uno puede pensar que el grafeno es el material madre para dar lugar a otros alótropos de carbono, como por ejemplo las Buckyball. ¿Sí? Si cortamos el grafeno con cierto arreglo y lo encerramos y soldamos covalentemente ciertos puntos, vamos a poder formar las famosas Buckyball, que son, digamos, compuestos que se descubrieron previamente al grafeno. Por otra parte, si enrollamos una lámina de grafeno y lo soldamos, vamos a poder formar nanotubos de carbono. Y por otra parte, si apilamos láminas de grafeno, vamos a poder formar el grafito, el famoso material de grafito que se lo conoce hace bastante tiempo. Y acá, bueno, una pregunta muy interesante que seguramente muchos de ustedes se la están haciendo, si el material de grafeno se ve, si se ve a simple vista, y la realidad es que a simple vista no se ve, pero lo interesante es que con un microscopio óptico y colocando el grafeno sobre ciertos sustratos, es posible ver el grafeno. Lo que no es posible es caracterizar la cantidad de láminas, o sea, no podemos demostrar si estamos hablando de una lámina única de grafeno o si son varias láminas de grafeno una arriba de la otra. Pasando, digamos, a microscopías con mayor poder, como la microscopía TEM, esta es una imagen de microscopía TEM de una hoja, una lámina de grafeno, fabricada por CVD, por una técnica que se llama Chemical Vapor Deposition, deposición química de vapor, donde acá sí se ve con bastante detalle el grafeno, que digamos es el hexágono que se ve acá. Incluso se ve algunos detalles que por ejemplo, en este borde, el grafeno se
se despegó de la superficie y se enrolló parcialmente sobre sí mismo. Y si vamos a microscopías con mayor resolución, como en la microscopía STM, vamos a poder ver el arreglo que tienen los átomos de carbono unidos entre sí, siguiendo este patrón famoso de grafeno que se llama patrón de panel de abeja o honeycomb, ¿sí? Y acá una nota de color interesante para tener una perspectiva un poco más profunda acerca de la relación entre las dimensiones laterales del material y su espesor, que el espesor es de menos de 1 nanómetro, ¿sí? Entonces, para tener un poco, una noción un poco más en profundidad de esta relación tan interesante entre dimensiones laterales y espesor, esta información es muy interesante, que con solamente 1 gramo de grafeno, o sea, más o menos una cucharada de grafito, se puede armar una lámina de grafeno que recubra toda la cancha de Boca, la famosa Bombonera, eh, cumpliendo, digamos, un área de aproximadamente 1000 metros cuadrados, ¿sí? Con solamente 1 gramo de grafeno podemos cubrir por completo toda la superficie de la Bombonera. Bueno, y acá estaríamos yendo un poco a los primeros descubrimientos de grafeno, ¿sí? Al trabajo o a los trabajos de Novoselov y Game, que se publicaron en el 2005 y en el 2004, y ellos lo que pudieron hacer fue aislar el grafeno, ¿sí? Una capa monoatómica de grafeno, y colocarla sobre un sustrato de silicio, y sobre ese sustrato colocar dos electrodos, uno lo vamos a llamar electrodo source y el otro electrodo drain, en el cual se aplica una diferencia potencial entre ambos para que las cargas fluyan a lo largo del grafeno, y al mismo tiempo ellos aplicaron, digamos, construyeron lo que se llama un transistor de efecto de campo para estudiar las propiedades de efecto de campo de grafeno, colocando un electrodo en la parte de atrás del silicio, del óxido de silicio, para poder modular el potencial, el voltaje entre el electrodo drain y este electrodo de atrás, que lo vamos a llamar electrodo gate, ¿sí? Esos experimentos, digamos, los experimentos de leer, de seguir o monitorear la corriente que fluye a lo largo del grafeno a medida que uno varía el potencial de gate, son los experimentos típicos de transistores de efecto de campo, y acá se ve un gráfico digamos, de los resultados obtenidos por estos científicos, donde se presenta la conductividad drain source, o sea, la conductividad que fluye por grafeno, en función del potencial entre el gate y el source, o el gate y el drain. Donde vemos que la conductividad cambia según el potencial de gate al cual le apliquemos el grafeno, y vemos que hay un mínimo, digamos, de conductividad. Este mínimo se logra cuando la banda de valencia está completamente llena y la banda de conducción está completamente vacía, y a medida que nos movemos hacia potenciales de gate más negativos, generamos portadores, aumentamos la concentración de portadores carga positivos, eso aumenta la conductividad, y cuando aumentamos el potencial de gate, pasa lo contrario, aumentamos la concentración de portadores de carga negativos y aumenta la conductividad, ¿sí? Y estos resultados dieron lugar a conclusiones bastante interesantes, como por ejemplo, digamos, un efecto al campo eléctrico ambipolar, ¿sí? Normalmente los transistores o los materiales semiconductores tienen propiedades monopolares. En cambio, el grafeno tiene propiedades ambipolares y puede transportar tanto holes como portadores de carga positivos como portadores de carga negativos. Además, tiene un band gap entre la banda de valencia y la banda de conducción de cero, digamos. O sea, hay una continuidad en las bandas. Y la movilidad de portadores de carga, tanto negativos como positivos, es muy alta, y es aproximadamente entre 10 a 100 veces la del silicio. Bien, y acá esos son resultados, experimentos, demostraciones recientes de estos materiales, y acá un poco, digamos, se aprecia el poder de la nanotecnología,
y el poder de poder controlar los materiales con escala nanométrica o en la escala de los átomos. Porque acá lo que demostraron un grupo de investigación del MIT y de la Universidad de Cambridge recientemente, en el 2018, es que si colocamos dos láminas de grafeno, o sea, una capa de grafeno arriba de la otra, ellos demostraron que las propiedades eléctricas y semiconductoras de este material de dos capas depende importantemente del ángulo que se forma entre ellas dos, ¿no? Eh, y depende tanto que, por ejemplo, si la diferencia entre las dos capas es de 1,1 grados, eh, la energía de las bandas, tanto la de valencia como la de conducción, cambian, se distorsionan, formando unas nuevas bandas de energía para este nuevo material, con este ángulo mágico de 1,1, y esto hace que se vea propiedades de superconducción para ciertas temperaturas, donde acá se ve, digamos que por debajo de 2 grados Kelvin, este material, este nuevo material de dos capas de grafeno, una arriba de la otra, tiene resistencias de aproximadamente cero, prácticamente cero. Esto, digamos, es muy, muy, muy poderoso y muy interesante. Hay en este momento, digamos, tanto el área de la ciencia física como de la química está muy interesada en este tema, también los ingenieros en electrónica, y por eso se formó como una nueva área temática especialmente para este sistema y estos sistemas y el estudio de estos comportamientos, que se llama la twistrónica, que vendría a ser la electrónica de los materiales girados, ¿no? Eh, Así que un revuelo importante con respecto a esto. Seguimos. Bueno, ¿y cómo se produce grafeno? La primera forma de producir grafeno eh, fue a través del protocolo que desarrollaron Novoselov y Game en el 2004, utilizando una cinta adhesiva, por eso se llama el método Scotch, que es a partir de exfoliación mecánica. Esto básicamente consiste en lo siguiente: se pone grafeno sobre una superficie adhesiva, ¿sí? Y en la otra cara de la superficie se coloca la cinta adhesiva, ¿sí? O sea, se pega en el otro lado de la superficie la cinta adhesiva. Y uno, cuando separa las dos superficies, lo que hace es separar las láminas de grafito, ¿no? O sea, originalmente se parte de un grafito que se coloca acá, súper súper delgado, ese grafito, y se lo va separando con este método de exfoliación mecánica utilizando cinta adhesiva. Esto, digamos, para poder generar grafeno, o sea, solamente una lámina de grafito, requiere un montón de pasos para poder despegar todas las capas de grafito, solamente la de grafeno, y por eso mismo, digamos, es un protocolo que lleva tiempo y es costoso, pero en este tipo de protocolo se obtienen grafeno monocristalino, y las propiedades eléctricas que tiene este material son de las mejores en las distintas formas de generar grafeno, con dimensiones que, bueno, no se pueden controlar bien, porque depende de la cantidad de grafito en el cual uno parte, y también de la cantidad de veces que uno hace ese pegado y despegado. Y el costo aproximado por wafer de grafeno, estamos hablando acerca de un costo realmente muy elevado, de 10 a la 10, esto está en dólares, esto es aproximado. Entonces, bueno, es un método que produce un grafeno de muy buena calidad, pero el costo es muy alto. Otra forma de producir grafeno que hoy por hoy se está usando mucho, sobre todo en toda la parte de lo que es dispositivos optoelectrónicos, es la deposición química de vapor. Si en inglés, CVD, se dice CVD, de Chemical Vapor Deposition. Y lo que se hace es que se parte de ciertos metales, que pueden ser cobre, por ejemplo, al cual se lo expone a una atmósfera de metano y ciertos gases a alta temperatura, y con este tratamiento se van formando láminas de grafeno, resultando, después de algún tiempo, en
la superficie cubierta con grafeno, con láminas de grafeno que se tocan entre sí, y este método, como comentaba, em, da grafeno de bastante buena calidad, con buenas propiedades eléctricas, eh, lo que sí requiere de equipamiento complejo y el uso de una sala limpia. Y el costo de la producción de este tipo de grafeno, estamos hablando cerca de $100 por wafer. Los wafer tienen una dimensión más o menos de este tamaño, ¿no? O sea, estamos hablando de superficies de menos de 10 centímetros de diámetro. Pasamos al siguiente slide. Otra forma de producir grafeno que se utiliza mucho en lo que es la fabricación de materiales compuestos o de películas o de todo lo relacionado a la industria textil, a la industria de la parte de materiales tipo livianos o flexibles, es la producción por exfoliación en fase líquida, donde se puede hacer de distintas formas. Hay distintos protocolos, por ejemplo, uno es colocar grafito en solventes orgánicos y hacerle tratamiento de, puede ser agitación a altas velocidades, de altas RPM, o por exfoliación en solventes orgánicos con un sonicador de punta que vendría a ser un equipo que sonica con potencias muy altas, y eso hace que las capas de grafito entre ellas se vayan despegando. Para esto hay que usar ciertos solventes orgánicos específicos. También se puede hacer, este método se puede hacer en soluciones acuosas, utilizando agentes dispersantes, que pueden ser surfactantes, o polímeros, polielectrolitos. Y después, dentro de esta familia de métodos, también está, digamos, la oxidación química de grafito para producir grafito oxidado o grafeno oxidado, y luego hay que agregarle un paso más, que es la reducción de ese grafeno oxidado para formar el grafeno, ¿no? O sea, uno pasa de oxidar los átomos, los átomos de carbono, a reducirlos nuevamente. Lo que tiene esta metodología es que las láminas de grafeno que se obtienen, en general van entre unos cientos de nanómetros de dimensión lateral a más o menos 100 o cientos de micrómetros. Eh, y además a veces pasa que no se obtiene grafeno, o sea, no se obtiene una sola capa de grafeno, sino a veces pasa que se obtienen multicapas de grafeno. Esto pueden ser dos, tres o más de tres capas de grafeno, una pegada arriba de la otra. Que cuando este número de capas supera las 10 capas, se lo llama, 10 o 15 capas, se lo llama nanografito. Y esta línea de tiempo es muy interesante porque muestra el avance en la parte de arriba, el avance de la parte de investigación y desarrollo en función del tiempo, y en la parte de abajo, digamos, productos, la innovación y la parte de productos que estuvieron saliendo al mercado y se encuentran en el mercado. Entonces, en el 2004, como mencionamos, se aisló por primera vez el grafeno. Unos años después salió la primera raqueta de tenis construida con grafeno, digamos, en su estructura. Aproximadamente en el 2007, 2008, 2009, se empezaron a poner a punto los protocolos de fabricación de grafeno por CVD, luego la síntesis por exfoliación en fase líquida de grafeno, reduciendo mucho los costos de fabricación de grafeno, muchas veces comparado con la técnica de CVD. En el 2010 se le otorgó el premio Nobel a Andrei Geim y a Novoselov, y digamos en paralelo con la fabricación de films transparentes y conductores, y la fabricación también de materiales compuestos entre grafeno y polímeros, o grafeno y telas, o materiales para generación de papel, por ejemplo, papel de grafeno, mezclando distintos materiales. Bueno, en el 2015 se pudo generar una superficie realmente muy grande de grafeno, como se ve en esta imagen, y ya en este año, digamos, la cantidad de grafeno que se está produciendo por año es realmente muy alta, mayor a 1000 toneladas de grafeno producido por año.
Y en la parte de la innovación, más o menos en 2015 salieron los primeros dispositivos sensores de grafeno comercialmente disponibles. De forma más reciente, dispositivos de bajo costo optoelectrónicos. Y acá estamos nosotros con la empresa base tecnológica Gisens Biotech haciendo sensores a base de grafeno para el área de salud y diagnóstico. Bueno, y como todo material, digamos, cada material nuevo requiere cierto tiempo entre su descubrimiento, su investigación básica y la generación de productos que llegan al mercado. Esto requiere varias etapas. Primero una etapa de mucho estudio, digamos, científico, físico, químico y otras áreas también. Luego la generación de ciencia aplicada, digamos, o sea, investigación con fines estratégicos y determinados, y después una etapa también muy importante, que es la parte de ingeniería y la hibridización entre estos dos mundos, entre el mundo científico y el mundo de la ingeniería, para poder generar productos que tengan interés comercial y que por lo tanto puedan llegar al mercado. Desde el punto de vista del grafeno, hoy por hoy nos encontramos en una instancia, digamos, que estamos entre la fase de ingeniería y la fase de negocios para muchas de las áreas, principalmente la área de películas y compuestos híbridos es la que está más avanzada en cuanto a pasar de la investigación a productos comerciales. Después también tenemos algunos casos de sistema de refrigeración utilizando grafeno, que también ya se encuentran en el mercado. Y un poquito por detrás, la generación o la fabricación de dispositivos optoelectrónicos o dispositivos de almacenamiento de energía. Voy a comentar algunos de los productos que hoy podemos comprar. Por ejemplo, esta raqueta de tenis de la empresa Head de Reino Unido, que se llama el modelo Graphene 360, y digamos, por tener grafeno en la estructura del material, tiene ciertas características que las hacen muy útil para practicar el tenis, ¿no? Desde ya, digamos, súper liviana, digamos, con mayor pegada y mayor potencia. También les voy a mostrar este desarrollo que también llegó al mercado de la empresa Huawei en China, con el celular, el modelo Mate 20X, donde ellos en este modelo incluyeron una capa, que estaba acá, de grafeno, utilizando las propiedades, aprovechando las propiedades térmicas de conducción térmica para refrigerar toda la parte de microprocesador y que el disco de estado sólido que tiene este celular para que no se sobrecaliente, ¿no? Es el primer celular con un sistema de refrigeración utilizando grafeno que llegó al mercado. Después la empresa Calapad lanzó un producto hace unos poquitos, hace 2, 3 años, donde la pantalla táctil está compuesta por grafeno. Y digamos, ellos demostraron que utilizar el grafeno como pantalla táctil mejora las propiedades visuales del celular, porque el grafeno al tener una transparencia tan alta, eso hace que los colores en los cuales se ven las cosas en la pantalla sean mejores, más brillantes o más vivos, y bueno, lo convierte en un material muy adecuado para este tipo de aplicaciones. Y, digamos, con el contexto actual de la pandemia, cabe destacar este producto que lanzó Planar Tech en Inglaterra, en conjunto con una fábrica en Tailandia, donde desarrollaron, y ya está disponible en el mercado, máscaras, barbijos, tapabocas, que están fabricados y recubiertos con el material de grafeno, y esto hace, digamos, el material acá de grafeno, ellos lo utilizan con distintas propiedades, y en particular una de las interesantes es que el material de grafeno es muy hidrofóbico, entonces esto hace que las digamos, partículas y
y bueno, en particular el SARS-CoV-2, que se puede llegar a pegar del lado de afuera de la máscara, no permee hacia el otro lado de la máscara, o sea, hacia el lado interno de la máscara, dividiendo muy bien la parte externa de la máscara con la interna para que la persona, el usuario, no se contagie de esta enfermedad. Ese es un producto muy interesante y bueno, acá tiene el precio. $25 por 3 máscaras. Esto lo pueden comprar si quieren. Y acá una nota de color, también, digamos, actual, con la situación que estamos viviendo, de la pandemia, la gran pandemia a nivel mundial, es que para cumplir la distancia, el distanciamiento social, que hoy por hoy debemos cumplir en Argentina y también se está cumpliendo en otros países, debemos tener entre persona y persona 6 billion, o sea, 6.000 millones de láminas de grafeno entre una persona y la siguiente. Esto es para que tengan una idea de la significancia de ese espesor en las láminas de grafeno, que es tan pequeño que la distancia de distanciamiento social entre dos personas, que es de 2 metros, significa tener 6.000 millones de láminas de grafeno de forma vertical. Esta slide es muy interesante, está tomada de un paper del año pasado, de la revista Nature, donde muestra cómo es el mercado de grafeno, cómo es el pronóstico del mercado de grafeno entre este año y el 2025, en términos del término, el rédito por millones, y el CAGR, que es bueno, una tasa, digamos, que muestra cómo es el crecimiento de ese mercado de forma anual, ¿no? Y acá en este gráfico vemos que en cuanto a aplicaciones, que está dividido el gráfico por aplicaciones, ¿no? Y en cuanto a aplicaciones más interesantes, vemos, bueno, por un lado la parte de energía, con baterías y supercapacitores, también las aplicaciones relacionadas a compuestos digamos, a películas conductoras y transparentes, o a tintas, y también la parte de sensores y biosensores. Esto realmente, este gráfico y este estudio publicado en la revista Nature es muy interesante y habla, digamos, de cómo están evolucionando las tecnologías y cómo están evolucionando también las industrias, que ven cada vez con mejores ojos y están incorporando cada vez más grafeno en distintas aplicaciones. Bueno, y nosotros en el grupo de investigación del laboratorio, el laboratorio de materia blanda, que es donde yo trabajo, ya hace varios años que trabajamos con grafeno, desde distintos ángulos. En particular en el laboratorio de materia blanda, lo que hacemos, por ejemplo, entre otras cosas, es síntesis de grafeno, también sintetizamos otros nanomateriales, podemos preparar materiales híbridos entre nanomateriales y, por ejemplo, polímeros o biomoléculas. También, por otra parte, hacemos síntesis de polímeros funcionales y polímeros conductores. Y también contamos con conocimiento de distintas técnicas de nanoconstrucción para la fabricación y desarrollo de, por ejemplo, biointerfaces o interfaces que contemplen el uso de grafeno e incorporen otros nanomateriales. Y en particular, digamos, estas áreas, estas líneas de investigación, apuntan, digamos, al desarrollo de dispositivos basados en grafeno para aplicaciones electrónicas. Entre ellas, el desarrollo de películas flexibles con conductoras, o sea, electrodos flexibles y transparentes. Por otra parte, también trabajamos en la línea de almacenamiento de energía y supercapacitores. Y un área que trabajamos ya hace varios años y tenemos mucha experiencia es en el desarrollo de sensores a base de grafeno, utilizando transistores de efecto de campo con grafeno, ¿no? Acá dejo en esta slide, que después va a estar subida en YouTube, nuestras publicaciones, las publicaciones científicas del grupo de investigación, para que las puedan buscar.
Voy a comentar algunos de los ejemplos de descubrimientos reportados en nuestro laboratorio. Por un lado, este trabajo que realizamos, donde primero construimos un transistor de efecto de campo a base de grafeno, ¿no? Acá, digamos, en este esquema, acá abajo tenemos el grafeno colocado entre los electrodos drain y source, y sobre el grafeno, a partir de distintas técnicas de síntesis, polimerizamos, ¿sí? O sea, sintetizamos un polímero, el Polimep, que tiene grupos fosfónicos, ¿sí? Los grupos fosfónicos tienen una interacción muy fuerte por ciertos metales divalentes, por ejemplo el calcio, eh, y entonces exponiendo esta interfase de grafeno modificado con este polímero a una solución acuosa que tiene calcio, se forman estos complejos iónicos con interacciones, como dije, elevadas, con afinidades elevadas, y esto hace que la carga sobre la superficie de grafeno, la densidad de carga, varíe, cambie, y por lo tanto también que varíe el nivel de Fermi asociado a el semiconductor de grafeno. Entonces, ¿cómo medimos esto? Bueno, por un lado, acá arriba, digamos, está el protocolo están los pasos de síntesis de este film polimérico con el polímero Polimep sobre grafeno, que hay una imagen SEM, de microscopía SEM, de grafeno, ¿no? O de láminas de grafeno en este caso. Entonces, bueno, una vez construido este film polimérico, realizamos estudios de las respuestas electrónicas del transistor de efecto de campo en solución acuosa, utilizando los contactos drain, source y gate, ¿no? Como habíamos explicado previamente en los descubrimientos de Andre Geim y Novoselov, que ellos también usaban los contactos drain, source y gate. Y en este caso lo que se ve es que las propiedades eléctricas del grafeno modificado con este polímero dependen de la solución y dependen del catión en particular, ¿no? Del catión presente en la solución. Y eso se debe justamente a estas interacciones fuertes entre el polímero Polimep y los cationes equivalentes, en particular el calcio. Y midiendo, digamos, las curvas de los transistores, las curvas de la respuesta eléctrica del transistor para distintas concentraciones de calcio en la solución, se ven que la respuesta eléctrica va cambiando y hasta cierto valor de calcio, digamos, en cierto valor de calcio se llega a un plató, a una condición máxima de respuesta que luego se mantiene constante. Y a partir de utilizar un modelo de interacción entre el calcio y el polímero, se puede ajustar, digamos, fitear estos resultados para obtener parámetros físico-químicos interesantes, como puede ser justamente la constante de afinidad entre estos dos, entre el calcio y este polímero. Entonces, este tipo de dispositivos son muy interesantes porque dan lugar a dispositivos híbridos que utilizan, por un lado, explotan las propiedades eléctricas muy interesantes de grafeno, y por otro lado, aprovechan la respuesta química a ciertos estímulos de materiales poliméricos, de polímeros, ¿sí? Entonces, combina el mundo de los polímeros con el mundo de los semiconductores y el grafeno. Otro trabajo que les quiero contar es un trabajo muy reciente, publicado hace poco, en el cual trabajamos varias personas del grupo de investigación del Laboratorio de Materia Blanda, que consiste en la preparación de películas de materiales híbridos entre un polímero que se llama PEDOT, que es un polímero conductor. Los polímeros conductores son polímeros que pueden transportar carga a lo largo de las cadenas poliméricas, y en particular el PIDOT, comparándolo con otros polímeros conductores, es muy interesante porque el transporte eléctrico que tiene es muy bueno, la conductividad eléctrica es muy alta, y además las propiedades mecánicas y químicas, sobre todo, estabilidad química, lo hacen compatible y utilizable para
poder exponer este material a medios fisiológicos o medios biológicos. Bueno, entonces lo que construimos fueron películas que contienen este polímero PIDOT en conjunto con nanoláminas de grafeno o nanografito, en este caso, y a partir de una polimerización en conjunto del monómero de PIDOT para polimerizar el PIDOT en presencia de este material, el nanografito, preparamos láminas híbridas muy delgadas, de espesores, estamos hablando de 80, 90 nanómetros de espesor, donde se ve acá, y esto sobre sustratos plásticos, ¿no? Sobre sustratos que son flexibles. Entonces tenemos sustratos flexibles modificados con láminas del orden de los nanómetros que contienen PIDOT y grafeno. Y acá lo que medimos en ese experimento fue la resistencia de la lámina, la resistencia relativa de la lámina, en función del radio de curvatura. O sea, básicamente fuimos apretando esta lámina, disminuyendo el radio, y lo que se ve es que, por ejemplo, para láminas, para películas de solamente grafito, la resistencia relativa va aumentando a medida que uno aprieta este plástico. En cambio, para películas de PIDOT con nanografito, la resistencia relativa prácticamente se mantiene constante a medida que uno lo va apretando, lo cual lo vuelve un material muy interesante para electrodos flexibles que mantengan sus propiedades para todo tipo de, digamos, de aplicaciones en las cuales haya que mover, digamos, y forzar ese material mecánicamente. Y luego de construir estas películas, hicimos un paso más de modificación con una técnica de nanoconstrucción que se llama ensamblado capa por capa, donde colocamos y movilizamos sobre la película de PIDOT con grafeno otro polímero que tiene propiedades electroactivas y una enzima, en este caso la glucosa oxidasa, y estas películas también tienen espesores nanométricos. Entonces esto es muy interesante porque combinamos dos técnicas acá. Por un lado la fabricación de películas delgadas, conductoras, y por otra parte la fabricación de interfaces, de biomoléculas y enzimas con nuevos polímeros, también con espesores nanométricos. Y esto, por ejemplo, lo podemos usar para la detección de glucosa, como se ve en este gráfico, donde las propiedades eléctricas de la medición de esta interfase depende de la concentración de glucosa, ¿sí? En particular lo interesante es que hay una buena variación eh, en la región, digamos, en la cual la concentración de glucosa es importante desde el punto de vista clínico en sangre, ¿no? Eh, Así que bueno, este tipo de cosas, de materiales, son muy interesantes para distintas aplicaciones y en particular para lo que es biosensado, para los dispositivos que se llaman dispositivos eh, portátiles o dispositivos, digamos, que se utilizan o en la piel, apoyados en la piel, en los cuales uno se va moviendo y ese biosensor debe tener cierta flexibilidad. También es de este tipo de estrategias y compuestos son muy interesantes. Por último, les comento que también en el grupo de investigación trabajamos desde el punto de vista de la energía, el almacenamiento de energía y supercapacitores. Y en este caso, este es un trabajo de Gonzalo Fenoy, un doctorando del grupo de investigación, en el cual ensambló, digamos, construyó interfaces entre un polímero conductor que se llama PANI y películas de grafeno de forma repetida para hacer films, películas de espesores nanométricos, pero controlados, de estos dos materiales. También acá se utiliza de vuelta la estrategia de materiales híbridos entre grafeno y un polímero conductor. Y este tipo de interfaces mostraron propiedades de almacenamiento de energía muy interesantes desde el punto de vista de la capacidad específica y también de la energía específica y potencia específica. Como se ve acá, la respuesta es de tipo de dispositivos con respecto a otros capacitores y a otros materiales que se están usando para desarrollar capacitores con mejores performance que los capacitores actuales.
Bien, y ahora les voy a comentar acerca de Gesense Biotech, que es una empresa de base tecnológica, en la cual yo soy cofundador. Eh, y les voy a comentar varias cosas. Les voy a comentar, por un lado, qué es lo que estamos haciendo, eh, qué tecnología utilizamos, o sea, qué áreas tecnológicas eh, utilizamos en conjunto para el desarrollo de nuestros productos, y además les voy a comentar acerca de algunos resultados que tenemos, también del equipo que tenemos, el gran equipo que tiene Gesense Biotech, de los integrantes, y de nuestro recorrido desde el inicio de esta empresa base tecnológica. Uy. Bueno, entonces en Gesense Biotech desarrollamos sensores, esos son nuestros sensores, que son sensores que utilizan grafeno, donde el grafeno, que vendría a ser el esquema este del material de grafeno, lo utilizamos como el elemento transductor de los sensores, ¿sí? ¿Y por qué grafeno? Bueno, por las propiedades que estuvimos hablando anteriormente, las propiedades de transporte electrónico muy elevadas, también la posibilidad que tiene grafeno de su gran estabilidad química y por lo tanto poder ser utilizado en muestras biológicas y en soluciones acuosas. Y además que tiene, al ser de un espesor atómico, eh, tiene, digamos, una habilidad impresionante, una capacidad impresionante para transducir eventos biológicos en señales eléctricas. Y estos sensores también contienen biomoléculas, distintas biomoléculas que nosotros trabajamos, dependiendo del biomarcador al cual apuntemos, ¿sí? Entonces estos sensores o biosensores que desarrollamos en Gesense Biotech, los utilizamos para la detección y el diagnóstico de distintas patologías, como les voy a comentar en las siguientes filminas. Entonces tenemos por un lado el sensor de grafeno, que esquematizado vendría a ser este esquema de acá, donde colocamos con una gota de muestra biológica, puede ser sangre, en el caso de algunos biomarcadores y saliva en otros, sobre esta parte del sensor, o sea, sobre una parte muy pequeña, ya es suficiente para la medición. Acá haciendo digamos, una imagen de microscopía, se pueden ver las láminas de grafeno, colocada sobre el sensor, y este sensor lo colocamos en un módulo electrónico o en un lector portátil, que lo que hace es convertir las señales electrónicas generadas, el cambio de las propiedades eléctricas generadas en el grafeno, por convertirlas en señales eléctricas que puedan ser enviadas por Bluetooth a una computadora, a un celular o a una tablet para procesar los datos y ver los resultados. Este dispositivo ya lo tenemos desarrollado y básicamente es el dispositivo que tenemos en la foto, y tiene el tamaño, como ven, de un celular aproximadamente. Digamos, y los resultados que se envían al celular, el celular, digamos, la aplicación del celular, lee los resultados, convierte el resultado en un valor de concentración del biomarcador, y además la aplicación la estamos desarrollando para que las personas con distintas patologías, en particular crónicas, puedan tener grabado en la aplicación los valores que se han determinado en función del tiempo y puedan ser compartidos también con sus médicos tratantes. Esto lo estamos patentando en Estados Unidos, y, digamos, para poder desarrollar sensores para distintos biomarcadores, lo que hacemos es combinar el chip de grafeno con distintas biomoléculas, ¿no? Pueden ser anticuerpos sobre la superficie de grafeno, pueden ser también este complejo CRISPR-Cas, que se está hablando mucho últimamente, también colocados sobre la superficie de grafeno, o aptámeros, que es un elemento de reconocimiento muy interesante para diagnosticar o detectar proteínas que puedan estar relacionadas al diagnóstico de distintas patologías. Y esto lo hacemos a través de distintas herramientas y métodos de modificación intrafacial del grafeno.
Sobre esto hemos trabajado mucho y nosotros en el grupo de investigación y en GSense tenemos mucha experiencia. Tenemos distintas herramientas de modificación de grafeno según el elemento de reconocimiento que utilicemos. Y bueno, acá lo que estamos comparando es la sensibilidad de los sensores de grafeno, en el caso de GSense Biotech, ¿sí? Frente a la sensibilidad de sensores con cierta analogía, que no son iguales, pero sí tienen cierta similitud, fabricados por distintos grupos de investigación, incluso frente a una empresa que está en Estados Unidos, radicada en Estados Unidos, que se llama Cardia, que está en California. Y fíjense cómo se ve en el gráfico que realmente nosotros estamos con sensibilidades muy interesantes desde el punto de vista del sensor, bastante superior a muchos grupos de investigación, incluso bastante superior a esta empresa, que hasta hace 2 años era la única empresa que estaba desarrollando sensores de grafeno en todo el planeta. Bueno, hoy en GSense Biotech estamos fabricando sensores de grafeno con sensibilidades superiores a Cardia, que lo hace en California, y nosotros lo hacemos desde Argentina por el momento. Y para que, entonces, como les contaba, nosotros trabajamos para el desarrollo de biosensores que apuntan a distintas patologías. En particular, el primer producto que estamos terminando de validar es un producto que apunta a la enfermedad renal o distintas enfermedades renales, en particular la enfermedad renal crónica, donde los biomarcadores más importantes a seguir para estas patologías son la urea y el potasio, ¿sí? Y acá les presento, digamos, la validación que realizamos nosotros en GSense de la respuesta que tiene el sensor en distintas concentraciones de urea, y también la respuesta que tiene el sensor de potasio para distintas concentraciones de potasio, con la dispersión de los valores, y realmente la performance de los biosensores es destacable. Y ya desde el año pasado estamos trabajando también en el área relacionada a enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, en particular Alzheimer, donde uno de los biomarcadores interesantes a controlar y seguir es la acetilcolina. Y también validamos nuestros sensores para que puedan detectar y monitorear acetilcolina en muestras biológicas. Y comparando los resultados de monitoreo y detección de urea frente a productos que se utilizan hoy por hoy para el diagnóstico de la enfermedad renal, como por ejemplo el equipo de Mesada, el autoanalizador de Roche, también tiene otros autoanalizadores similares a este, o un dispositivo portátil de Abbott que se llama iStat, que se usa en algunos hospitales. Eso es un dispositivo portátil muy costoso, realmente muy costoso. Y como ven acá en este gráfico, lo que estoy mostrando es el rango de medición en el eje Y y en el eje X el límite de detección. Fíjense que nosotros con nuestros biosensores de urea estamos midiendo límites de detección muy bajos, bastante más bajos que las otras dos empresas, y con rangos de medición más amplios que el resto. Y el rango de medición en particular para lo que es urea es muy importante porque según el grado de avance de la patología de la enfermedad renal, un paciente puede tener concentraciones cercanas a las concentraciones normales de urea en sangre, o puede tener concentraciones realmente mucho más elevadas. Entonces, tener un buen rango dinámico de medición es fundamental para estos pacientes. Bueno, y por último les quería comentar que estamos trabajando ya hace unos meses en el desarrollo de un dispositivo portátil para la detección ultra rápida del coronavirus, SARS-CoV-2, que es una detección directa del coronavirus en muestras de hisopado nasal. Básicamente el hisopado nasal se tiene que poner una solución de transporte para extraer el virus, y luego con una gota sobre el biosensor se da la respuesta digamos, con respecto a esta enfermedad, para ver si es positivo o si es negativa la muestra de hisopado de esa persona. En particular lo estamos desarrollando porque este producto sería un producto
muy interesante para lo que es diagnóstico en campo y en tiempo real. Cuando estamos diciendo en tiempo real estamos hablando de unos pocos minutos. Y hoy por hoy estamos trabajando muchísimo en G-Sense Biotech y también en el laboratorio de materia blanda para poder validar este producto lo antes posible, tanto en el laboratorio como con muestras clínicas. Así que bueno, esperamos, por cómo venimos trabajando, que venimos trabajando muy bien, esperamos tenerlo en los siguientes meses ya lanzado. Realmente la propuesta es una propuesta muy interesante que tiene varias ventajas con respecto a otros test y kits desarrollados en el país y también en otros países. Bueno, y en el equipo de Jesus Biotech combinamos conocimientos y de distintas áreas. Conocimientos, por ejemplo, la CEO, Florencia Piccinini, se formó en la parte de, es licenciada en Administración de Empresas, con un doctorado en Finanzas. Después Luis está estudiando, terminando la carrera de Medicina, y tiene mucha experiencia en empresas con respecto a la parte de negocios y la parte de ventas. Bueno, tanto Omar Azaroni, Waldemar Ormizoyé y yo nos encargamos de toda la parte de nanotecnología y biotecnología de G-Sense Biotech. José es el encargado de la parte de todo lo que es electrónica, desarrollo electrónico, desarrollo de aplicaciones, de software de G-Sense Biotech. José tiene mucha experiencia en desarrollo y patentamiento de productos de bioingeniería y productos médicos. Tiene aproximadamente 30 años de experiencia en esta área, con muchos productos que se están usando en hospitales argentinos, latinoamericanos y también europeos y de Estados Unidos. Y hace un año está participando en Jesus Biotech Agustín Cantillo, que es, digamos, el técnico químico de G-Sense. Y, digamos, esta pasantía que está haciendo AUS, digamos, su relación con nosotros, con G-Sense, es a través de una pasantía que es cofinanciada por la Universidad de La Plata y por G-Sense. Ahí la incubadora Minerva de La Plata nos está dando una mano. Y en cuanto a la trayectoria de G-Sense es una empresa tecnológica bastante reciente, porque comenzamos a fines del 2018, y en este poquito tiempo, digamos, que transcurrió, realmente tuvimos logros y menciones de muchas instituciones nacionales e internacionales, premiando los desarrollos. El año pasado, a fin de año, recibimos un premio muy importante del ITBA y el MIT, porque ganamos el concurso LATAM 100K. También pudimos realizar el patentamiento en Estados Unidos. Y bueno, actualmente, digamos, actualmente estamos trabajando en el desarrollo de la herramienta COVID, y en el futuro cercano vamos a estar haciendo validaciones clínicas del dispositivo de Renal Point, del diagnóstico, el dispositivo para el diagnóstico de enfermedades renales con la gente del Hospital de Clínicas. Y G-Sense Biotech tiene la colaboración de INIFTA, el Laboratorio de Materia Blanda, CONICET y la Universidad Nacional de La Plata, y cuenta con el apoyo de varias instituciones. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Argentina de Nanotecnología, porque nosotros ahí en la FAN tenemos un espacio de coworking para poder trabajar, con un laboratorio excelente, muy bien equipado y muy moderno. Y además aprovecho para agradecer a la FAN por la invitación a este espacio de nanocharlas, para poder hablar acerca de grafeno y acerca de G-Sense. También agradecemos a Área 3, que tenemos un espacio de coworking ahí en Área 3, en Palermo. Y bueno, agradecer a la incubadora Minerva de la Universidad de La Plata, al Centro de Emprendedores de UCA, eh, digamos, a lo que es Ciencia y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires, y el Hospital de Clínicas también por su apoyo. Dejo acá la información de contacto, tanto de G-Sense Biotech, acá está el Twitter y la página web, ese es el equipo de G-Sense. Esta foto la tomamos el año pasado, a fin de año, siendo el cierre y el balance del progreso de G-Sense. Y esta foto, en cambio, somos los integrantes del Laboratorio de Materia Blanda,
Acá faltan algunos, porque la foto ya tiene 2 años, y también les dejo el Twitter y la página web del laboratorio y mi mail personal de contacto por cualquier cosa.